yo venía porque quería aprender más español. Y sabiendo que Dios me iba a llevar al país de Chile para ganar chilenos a Cristo, dije, ¿para qué esperar? Si ya puedo, ya estoy en Pomona y la mitad de nuestra ciudad habla español. ¿Y para qué esperar? Ya puedo ir aprendiendo el lenguaje y con la ayuda de Dios hemos aprendido algo. Así que nosotros hace 6 años, gracias hermano, llegamos, bueno, ya son hace casi 7 años. ¿Puedo sacarme el traje? Nadie se va a ofender, discúlpenme. Estoy acostumbrado al frío de la Patagonia. De verdad, hermanos, hace mucho frío donde nosotros vivimos y servimos. Las casas se calientan con combustión, leña. No sé cómo se diría eso acá, estufa de leña. ¿Quién se acuerda en el rancho haciendo fuego en la casa, cierto? Calentando la casa, sí, varios. Y nosotros, gracias hermano, pero ya nos hemos acostumbrado. Yo soy del sur de California. Nuestra iglesia enviadora está en Town Avenue con la 10 Freeway, bien cerca de aquí, y mi pastor es mi suegro, Tom Smith. Nacido, criado aquí en el sur con el calorcito de Los Ángeles, irnos hasta la Patagonia. ¡Wow! Tremendo. Ahí hemos estado sirviendo. Nosotros no tenemos, ustedes tienen un bautisterio aquí para bautizar, ¿cómo lo hacen? ¿Con una piscina o? Tenemos una ¿Tienen? Ok, como una tina, algo así. Ok. Bueno, nosotros no. Bautizamos todo el año en el río, aún con hielo, con nieve, lo que sea. Algunos no me creen, pero no es chiste. Nosotros bautizamos así en el río. Aquí hay una de mis víctimas, si pueden levantar su mano, Nacho. Ignacio, con su familia, todos fueron salvos y bautizados en la iglesia que empezamos en Coyhaique, y me pidieron hace un tiempo si podían enviarle por un mes para estar con nosotros aquí en California, así que lo hemos estado disfrutando mucho el tiempo con él y damos gracias a Dios por su vida, todo lo que Dios ha hecho en él, en su familia. Nacho enseña una clase de niños en la iglesia y al principio del año pasado me expresó su anhelo, su deseo de ser pastor. Amén. Y estamos muy agradecidos de Dios por esto. Hermanos, vamos a hacer unos cambios, ¿ya? Vamos a cambiar de mensaje, porque en la mañana yo prediqué en una iglesia que tiene un poco más de bancas que aquí, quizás doble, y en su tiempo era una iglesia donde se congregaban, no sé, 150 personas, pero hoy en la mañana había como 10 personas. Y el pastor ya debe tener más de 70 años y lleva unos 10, 15 años queriendo jubilarse. Y él ha buscado de otras partes un pastor que venga a estar en el púlpito y reemplazarlo. Y realmente sentí apenado, me dio lata. Quería decir, pastor, yo me quedo aquí, pero Dios quiere que nosotros estemos en Chile. Y yo digo, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres que digan, yo seré la siguiente generación, pásame la antorcha y yo seguiré en tus pisadas, pastor? Y no hay, bromeábamos con mi suegro hace ratito, no hay un árbol mágico del cual se sacan pastores. Necesitamos un pastor. ¿De dónde viene? Vamos a este árbol que se llama Seminario Bíblico Bautista. De ahí vienen los pastores. No funciona así, hermanos. Los pastores vienen de aquí. Los futuros pastores están aquí sentados. De la iglesia local, la institución que Dios escogió y instituyó para que nosotros pudiéramos seguir propagando el Evangelio, la gran comisión, es la iglesia local. La iglesia. Es uno de los motivos por qué decimos a la gente, no pesques nuestra tarjeta y después ves acá hay una dirección para apoyarnos, no empieces a mandarnos ofrendas. Si tú quieres dar a misiones, hazlo en tu iglesia. Después, si la iglesia vota, decide apoyarnos, pueden hacerlo así. Pero no nos manden sus ofrendas, es la iglesia que Dios escogió. Hermanos, meditando un poco hoy en la tarde, dije, tenía un mensaje preparado, pero vamos a cambiar, ¿ya? El currículum de Josué. ¿Se ocupa esa palabra en español mexicano? Currículum.
curriculum vitae, no sé cómo se dice, resume, decimos en inglés. ¿Cómo era Josué? Josué sabemos que él fue el sucesor del gran hombre de Dios, Moisés. Eran muy diferentes, no eran ni parecidos. Es importante también porque quizás estás aquí y dices, yo no soy como el pastor. Hay algunos pastores que son agresivos. Anteanoche estuve predicando con el pastor Víctor Álvarez. ¿Quién conoce al pastor Álvarez? Estuvimos en un avivamiento predicando. El pastor es bastante directo. De hecho, él dijo, voy a venir y puro tirar bombas debajo de las bancas para respetarlas y ver cómo reaccionan. Así, y es bastante directo. Y yo le rodeaba al pastor y le decía que soy un poco más caballero, ¿cierto? Pero en realidad soy un poco más tímido. Soy tímido. Yo no soy como él, pero está bien, porque Dios está usando a mí, en mi rincón del planeta, y Dios está usando a él. Josué no era como Moisés, eran muy diferentes. Yo recuerdo una vez saliendo con un patagón, nosotros fuimos a una villa llamada Villa Cerro Castillo, y después fuimos a la Villa Bahía Murta, y luego terminamos en la Puerto Río Tranquilo. Y íbamos a Río Tranquilo, yo le decía, hermano, necesitamos una iglesia en Río Tranquilo. Queda unas 4 horas más al sur de donde estamos nosotros, y no tiene iglesia. Lo único que tiene es una capilla católica. No tiene iglesia, ni iglesia pentecostal, ni nada. Dije, hermano, necesitamos una iglesia en Río Tranquilo. Y yo le dije, ¿qué tal tú? ¿Tú puedes ser el pastor aquí? Dijo, no. Yo no soy el tipo que Dios usa. Yo le dije, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Por qué me dices esto? Yo no soy el tipo de persona que Dios usa. Y me dijo, no, es que los pastores tienen que ser extrovertidos, tienen que ser chistosos, tienen que ser como amigables y de piel, decimos en Chile. De buen genio, de saludar a la gente, ¿cómo está? Pasar rato. Y él era bien tímido. Y yo le dije, déjame explicarte de un amigo que tengo, es pastor en el norte de Chile. Yo le dije, él ha fundado 11 iglesias en el norte de Chile. Imagínate, 11 iglesias. Estuve en una de ellas hace unos años atrás, y en el culto donde estuve, fácil, entre 500 y 600 estuvieron en el culto. Y él fundó 11 iglesias en su tiempo en Chile, son 35 años. Y algo me llamó mucho la atención cuando llegué a conocerle mejor. Cuando él estaba en el púlpito, cuenta puras anécdotas, va predicando, es muy chistoso, te da risa, pero te capta la atención y verdades profundas de la palabra de Dios. Y después, cuando termina, sale arrancando, sale corriendo, ¿saben por qué? Le da terror situaciones sociales. No le gusta estar con la gente, tiene como ¿cómo se llama? Claustrofóbica. No sé cómo decirlo, ¿me entendieron, cierto? Y le da cosas, no le gusta que la gente le toque, es muy tímido, pero es uno de los mejores pastores que conozco. Requiere de todo tipo de personas, y Dios puede usar a quien sea. Y Josué era diferente que Moisés, eso sí es seguro. Miren por favor en el libro de Números, versículo 16. Alguien estoy extrañando el frío de la Patagonia. Números, capítulo 13 y el versículo 16. Una vez que hayan llegado, digan fuertemente. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y nosotros tenemos a Josué, el sucesor de Moisés. Sabemos que él era uno de los espías, uno de los 12 que fue y representó a su tribu, reconociendo la tierra. Y de los que fueron, 10 dieron un buen reporte. 10 dieron un mal reporte. Y 2 dieron un buen reporte. Dijeron, sí, wow, podemos. Vayamos a la tierra, puede ser nuestra. Y Josué fue uno, el otro fue, por supuesto, Caleb. Su nombre era Oseas, ¿cierto? Antes de ser Josué,
su nombre era Oseas, eso significa salvación. Después Moisés le cambió su nombre, le puso otro nombre. Le cambió de Oseas a Josué. Y Josué es el nombre Jehová salva, o el Señor salva. Incluso el nombre Josué, en su versión en griego, sería Jesús. Josué y Jesús es el mismo nombre. Cuando un judío habla de Jesús, le dice Yeshua. Y ese es el nombre que también sería Josué, Yeshua. Es el mismo nombre. El Señor salva. Y podemos aprender varias cosas de Josué. Una de las cosas que me llama la atención fue su valentía. Cuando nosotros consideramos qué necesitamos de un hombre de Dios, necesitamos que sea valiente, que tenga coraje. Yo en el ministerio, honestamente, hermanos, lo más difícil que he hecho en toda mi vida fue plantar una iglesia. Gracias a Dios, hoy hay una iglesia bautista fundamental donde hace 7 años no había. Y de nosotros, la iglesia más cerca queda a 8 horas por tierra. Aquí, ¿dónde está la iglesia más cerca? Hablando de bautista fundamental. Uno podría llegar hasta caminando. Entonces imagínenlo, hermano, allá en la Patagonia, la iglesia bautista que no sea carismática. De hecho, ni estoy hablando de iglesias que no sean fundamentales en sí, pero iglesia bautista que no hablen lengua. La más cerca queda a 8 horas. 8 horas por tierra. Hay mucha necesidad. Y doy gracias a Dios que pudimos llegar a este lugar y fundar la primera iglesia bautista independiente de la Patagonia chilena. Y hoy en día la iglesia está bien, está fuerte, pero tenemos mucho más trabajo que hacer. Y yo he enfrentado muchas batallas, he enfrentado muchas dificultades, angustias. Cuando nosotros trabajamos con gente, enfrentamos dificultades, porque somos imperfectos, tú y yo somos gente. Donde hay gente hay pecado, donde hay gente hay debilidad, donde hay personas, va a haber problemas. Entonces decídete, si tú quieres ser parte de esta iglesia va a haber problemas. Hubo problemas en el pasado, hay problemas ahora, mañana habrá problemas. Decídete de no agregar a los problemas, ¿cierto? De llevarse bien, de ser unánime, de vivir, de guardar el vínculo de la paz. Se puede porque tenemos el Espíritu Santo. Pero donde hay gente, hay problemas. Especialmente cuando uno está trabajando con cristianos de primera generación. Yo puedo decir que Ignacio es el primer hijo que fue criado en nuestra iglesia. Y el único. Su familia, su padre fue el primero que bauticé en la Patagonia, que le han creído, tienen una crianza cristiana. Pero los demás de la iglesia son todos cristianos de primera generación, que no fueron salvos hasta que llegaron a conocernos a nosotros, les ganamos a Cristo, se bautizaron y están sirviendo a Dios hoy. Pero eso también significa que son bebés. O sea, cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida, él dijo, le dio vida nueva a Lázaro. Esa es una imagen, una ilustración de la salvación, de ganar almas. Y Jesús dice, remueve la piedra, ¿cierto? A la gente. Jesús pudo haberlo hecho, acaba de resucitar a un muerto. Pero en vez de eso dijo a alguien, ayúdame a sacarle la piedra. Esa es una imagen, una ilustración de ganar almas. Dios no se necesita para salvar a gente, pero decide ocuparnos de nosotros para remover la piedra y ganar otros a Cristo. Pero si te fijas después, él sale, Lázaro, y sale ¿cómo? ¿Qué dicen de él? ¿Se acuerdan? El día. Era apestoso. ¿Por qué? Era porque ya había estado muerto por varios días. Había empezado a descomponer su cuerpo y apestaba. Y Jesús dijo que le cambiara la ropa y que le dieran comida. Esa es una ilustración de lo que es el discipulado. Nosotros ayudamos a remover la piedra. Gente conoce a Cristo, nace de nuevo milagrosamente porque les predicamos el Evangelio. Y deciden arrepentirse para con Dios y tener fe en el Señor Jesús. Pero después empieza todo el trabajo más duro. ¿Quiénes de aquí son padres? No tengas vergüenza.
nace el bebé, todo es hermoso, todos felices, vienen los abuelos, los tíos, los primos, y todos quieren una foto, y después te dan de alta, llegas a casa y empieza el trabajo. Quiero leche, necesito que cambie mi pañal, soy cólico, me duele la guata, la panza, un problema tras otro problema, ¿cierto? Todos quieren tener a un bebé, pero nadie quiere cambiar los pañales. ¿Sí o no? Entonces, este es el trabajo que tenemos con la gente, cambiando pañales. Niños en Cristo, recién nacidos, dándoles su leche, dándoles de comer, enseñándoles una vez tras otra vez las cosas más básicas de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque hay que aprenderlo más que una vez. Y hermanos, eso requiere valentía, requiere coraje, porque vas a enfrentar problemas. Dice, quizás yo podría ser un Josué, quizás yo podría ser un pastor un día, un Moisés, un Elías, un Timoteo, un Pablo. Va a requerir que seas valiente. Cuando Josué estaba sirviendo con Moisés, Moisés le escogió como comandante en jefe, o sea, general de sus tropas. Cuando los amalecitas atacaron en Éxodo 17, Moisés puso a Josué como comandante en jefe. ¿Por qué? Porque era valiente, era un guerrero, no tenía miedo de nada. Lo otro que veo de Josué es que era un siervo. Josué era un siervo. Si tú quieres servir a Dios, eso va a requerir que seas un servidor. Yo creo que si yo dijera ahora que Jesús nos enseñó a servir unos a otros, es lo que nos enseñó, y tuviéramos un mensaje sobre el servicio cristiano, yo creo que cada uno de nosotros levantaríamos la mano después y decir, estoy a favor de eso, yo quiero ser un siervo. Podría preguntar ahora, ¿quiénes aquí quieren ser siervos? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿sí o no? Hasta que alguien nos trate como siervos. Hermano, tráeme agua, tráeme agua. ¿Cómo me vas a decir? ¿Quién te cree? Tú dijiste que querías ser un siervo y alguien te trata como un siervo y ahora te quejas. No es fácil ser un siervo. No es fácil. No nos gusta que la gente nos trate así. No sabes quién soy yo. No sabes quién soy yo. ¿Cómo me vas a hablar así? Tú dijiste que querías ser un siervo. Anda a limpiar los baños. No, es que quiero ser un hombre de Dios. Quiero predicar. Ya pasa la aspiradora. Ahí estamos listos. Anda a limpiar el baño. Sacarle brillo a mis zapatos. ¿Cómo? ¿Cómo me va a tratar así? Josué era un siervo. Incluso la Biblia en múltiples lugares nos habla de cómo él acompañaba a Moisés. Era como su ayudante. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, él fue con él. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. Miren lo que dice en Éxodo 24. Éxodo 24, en muchos lugares habla de cómo él era siervo de Moisés. Éxodo 24, y el versículo 13. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su ¿qué? Servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Saben qué? Cuando yo estoy fijándome y buscando a futuros obreros para mí, yo estoy buscando a gente servicial. Yo no busco gente talentosa. Yo no busco gente capacitada, gente que tiene brillo. No todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Dios nos llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Dios capacita a los que le van a servir. Y el Moisés, dice de Moisés en Josué 1:2, el Señor dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Él dijo, Moisés es mi siervo, es mi servidor. ¿Y saben lo que fue Josué? Servidor de Moisés. Y Dios, cuando busca a alguien para seguir llevando en adelante la obra de Dios, busca a siervos. No es fácil servir, no es fácil servir. A veces la gente se aprovecha de ti, a veces te abusa, pero el trabajo pastoral es gastar de lo mío y ser gastado, y gozarse en eso.
es gozarse. Cuando no tienes más por dar, es dar más. Y seguir gozoso en el ministerio. Hermanos, me dio mucha pena hoy en la mañana ver esta iglesia. El salón principal vacío y que no hay juventud, no hay ningún hombre que esté ayudando al pastor, no hay ningún futuro al parecer en la iglesia. Yo no sé si van a cerrar las puertas o quizás se juntarán con otra iglesia, yo no sé qué va a pasar. Pero es un pastor que ya tiene 70 años, no sé, unos 40 años quizás trabajando en este lugar, invirtiendo su vida. La iglesia creció, vidas cambiadas, gente se ha ido, han tenido igual problemas, pero hoy en día no hay casi nadie. Cuando yo estuve en Bible College, mi suegro me dice, anda ya a Anaheim Baptist Temple, cerca de Osbury Farm, Disneyland, en Anaheim. Anda a ayudar a Bill White. Yo dije, bueno, yo siempre era muy sumiso con mi pastor, incluso hasta el día. Si mi pastor me dijera mañana, ya no quiero que estés en Chile, yo vuelvo. Yo estoy plenamente convencido que Dios me quiere en Chile, pero estoy sometido a mi pastor y a mi iglesia, eso es importante, la autoridad. Pero mi pastor me dice, ándate a ayudar a Bill White. Entonces voy y estoy ayudando al pastor en las instalaciones, tremendas instalaciones. Yo hubiera dicho, no sé, estimando quizás 5 o 6 millones de dólares. Las propiedades y todos los edificios, todo grande, y ahí justo en Anaheim, cerca de Osbury Farm, dije, wow, debe ser todo eso muy costoso, era como una manzana entera. ¿Esa manzana puede decir block? No, nunca sé cuándo es una palabra chilena o si es universal. Así que ustedes me pueden corregir después. Y a veces las insolencias solamente son garabatos en un país y no en otro. Así que estoy tratando de cuidar mi boca para no equivocarme. Llegué a la iglesia y las instalaciones fácilmente son como para entre, no sé, 350 y 400 personas. Tremendo edificio, y en su día, lo que me contaba el pastor, hace décadas la iglesia era así. Pero en mi primer domingo en la iglesia éramos 11 personas. Y no había nadie para seguir y llevar la antorcha. Y yo digo, Señor, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres que digan, yo puedo servir a Dios, yo puedo ser pastor, yo puedo ser un voluntario? Es que Dios me ha llamado. Dame tu número, yo te llamo. Dios está buscando voluntarios, gente que diga, Señor, ven aquí, envíame a mí. Es lo que yo hice. Yo nunca recibí un llamado de Dios. Yo dije, Señor, necesitas a alguien, aquí estoy, yo te sirvo. No sirvo para nada más, pero si quieres usarme a mí, aquí estoy. Ya estamos en Chile, trabajando para Dios. Hermano, quizás tú también podrías decir lo mismo, Dios, yo te puedo servir. Y con la bendición de tu iglesia, tu pastor, Dios va a ir preparándote para que puedas servirlo. Va a requerir que seas valiente, que seas un siervo, que seas paciente. Miren en Éxodo 24, quizás algunos ya todavía están. Éxodo 24, nosotros habíamos leído el versículo 13. Miren lo que dice en el versículo 18, un poco más adelante, al final del capítulo. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Cuando Moisés subió al monte, Josué no fue con él. Moisés subió solo. Miren en Éxodo 32, unos capítulos más. Éxodo 32 y el versículo 15. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y el otro lado estaban escritas. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. O sea, Moisés subió al monte, Dios hizo grandes milagros en este monte, estuvo 40 días y 40 noches, y al descender, ¿qué encontró?
fueron volviéndose locos. Este Moisés, no sé qué de él. ¿Ya? Dijeron, Aarón, haz los dioses en el cielo. Él dijo, dame tus aretes, de la nariz, de lo que sea, dámelos. Y él formó ídolos. Se desesperaron. Hasta Aarón también. Pero Moisés, su servidor, ¿dónde estuvo? Esperando. El trabajo pastoral requiere paciencia. Requiere paciencia. Tú no puedes sembrar. ¿Cuántos aquí son buenos para la cosecha? Decimos en inglés, ¿cuántos aquí tienen green thumb? Que son buenos para sembrar, para regar y cosechar cosas. ¿Alguien? ¿Quién tiene su huerta? ¿Alguien? Nadie. ¿Sí? ¿Verdad? Yo no. Si planto algo, se me muere. Sí o sí. Peor con un pez. No me des un pez porque seguro en una semana va a morir. Así que es un milagro que tengo mis 4 hijos vivos todavía. Cuando tú siembras, no puedes sembrar, primero hay que romper la tierra, después siembras, hay que volver un poco de la tierra, dejarlo remojado y volver el día siguiente, ya florecido, hay fruta y todo, ¿cierto? No funciona así. No funciona así. Requiere paciencia. Y el trabajo del ministerio es un trabajo de sembrar mucho. Sembrar y sembrar y sembrar y sembrar. Regar, regar, regar. A veces con lágrimas estás regando. Sembrar, regar, sembrar, regar. Hermanos, a veces son años antes de que una persona se convierta. Yo recuerdo cuando el papá de Ignacio fue salvo, nosotros estuvimos trabajando, yo y él estudiando las escrituras. Y yo le decía, voy a ver y todo, y él decía, yo le llamaba, le decía, ¿puedo ir a tu casa? Dijo, no, pues mi pareja está, y no quiere que venga. Me sentí tan mal, porque ella no era santa, no quería nada conmigo, de hecho era reacia conmigo. Hoy en día la mujer más dulce del mundo, pero en aquellos días me odiaba, no quería verme, entonces decía, no hay problema, ven a mi casa, podemos estudiar aquí. Y a lo mejor ella pensaba, él quiere quitarme mi pareja, no sé qué pensaba. Cuando después del tiempo, Ignacio también fue salvo. Y después, Ivonne, su madre, fue salva. Ellos se casaron, toda la familia se bautizaron, y hoy en día están sirviendo a Dios. Pero la gente te va a rechazar, pero requiere paciencia. Vas a tener que trabajar y ser paciente. Va a haber tiempos en tu vida en que tú dices, vamos adelante, pero Dios no te va a dejar. Hubo un tiempo en Hechos 16 cuando Pablo dijo, voy a Asia a predicar el Evangelio. ¿Y ustedes se acuerdan qué hizo el Espíritu Santo? Le prohibió. No. Él estaba en un lugar y quiso ir, desde mi perspectiva, al sureste. El Espíritu Santo dijo, no puedes entrar a Asia. Y en el siguiente versículo, Hechos 16:7, dice, vamos a Bitinia, que también está en Asia. Y el Espíritu Santo dijo, no le dejó. Pablo tuvo el anhelo, las ganas de ir a Asia a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no le dejó. Tuvo otros planes. Quiso que él llegara a una de las ciudades más estratégicas de aquellos días, que era la puerta de Europa, que era la ciudad de Filipos. Entonces él tuvo no quiere decir sueño en la Biblia, una visión en la noche y se le aparece el nombre de Macedonia. Dice, ven, ayúdanos. Entonces él entendió que Dios le había llamado a ir a predicar el Evangelio a la gente de Macedonia. Entonces fue a Macedonia. Si ustedes se acuerdan, al llegar a Neápolis, que es el puerto de Macedonia, después al subir este cerro y llegar a la Colonia, la ciudad más importante de aquella región, que era Filipos. ¿Ustedes se acuerdan quién fue la primera persona que se convirtió a Cristo? Lidia, vendedora de púrpura. Fue salva por la gracia de Dios. ¿Alguien se acuerda de dónde era Lidia? Lidia era de Tiatira.
En Apocalipsis tenemos 7 cartas a 7 iglesias. ¿En dónde? ¿En dónde? Asia. Una de ellas se llama Tiatira. Dios dijo, no te voy a dejar ir a Asia, pero hazlo de mi manera y verás. Llega Filipos, la primera que gana a Cristo, alguien de Asia. Es increíble cómo Dios obra, cómo Él cambia las cosas a veces. David tuvo en su corazón el hacer el templo, pero Dios dijo no. Has derramado demasiada sangre. No puedes. Tendrá que ser tu hijo. Pero igual su anhelo se llevó a cabo. Su hijo pudo hacerlo. Y él igual tuvo su parte porque juntó todos los materiales. Pero él dijo, voy a esperar el tiempo de Dios. No lo voy a hacer fuera del tiempo de Dios. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, dice Eclesiastés 3. A su tiempo. Y a veces hay que esperar, y esperar, y esperar, y esperar. Yo por mucho tiempo quise que nuestra iglesia comprara su propio edificio, ya que dentro de unos 6 meses la iglesia ya tenía el dinero suficiente para pagar su propio arriendo y también las cuentas de luz, agua, etc. Ya no dependía de nosotros económicamente la iglesia, pagaba todo por sí misma con sus ofrendas y sus diezmos. Después de 1 año y medio más, quizás la iglesia ya estaba dando suficiente para pagar un sueldo pastoral. Pero como nosotros no recibíamos un sueldo pastoral, lo ahorrábamos como iglesia. Como mencioné, no recibimos un sueldo de allá. Luego de un tiempo ya se nos hizo muy chico el lugar y nosotros arrendamos un departamento aparte para hacer la sala cuna y la clase de niños, etc. Y teníamos también un departamento para predicadores invitados en ese lugar. Y la iglesia estaba dando para que nos alcanzara a hacer esto. Luego aumentaron los diezmos y ofrendas de tal manera que estábamos arrendando 2 locales y también con suficiente extra de pagar un sueldo pastoral y apoyando misioneros, más encima, más sobre todo eso, suficiente para pagar otro sueldo pastoral. Y la iglesia juntó alrededor de $40,000, lo que equivale a eso en pesos chilenos. Eran 24 millones de pesos. Y yo decía, Señor, ya tenemos ese dinero, ¿dónde vamos a comprar? A dejar de gastar nuestro dinero en arriendo cada mes y perderlo. Imagínate lo que podríamos hacer con ese dinero extra. Y buscaba, pero requiere paciencia. Hay que ser paciente. Al final del año pasado ellos compraron una casita, un terreno medio raro, ¿cierto, Nacho? Es bien raro el terreno. Es como 5x5 el terreno de frente. Si puedes imaginar de esta pared como hasta acá. 5 metros de 5 metros. Y de fondo son 27 metros. Entonces nosotros tomamos la casita que había, la remodelamos por completo y la extendimos casi hasta el final del terreno. Y el salón que tenemos es como un pasillo largo. Si tú podrías imaginar colocando todas estas sillas detrás de estas, así es nuestro salón. Así lo tenemos. Pero en el tiempo de Dios Él lo hizo hermoso. Hay que ser paciente. Yo solo tuve que esperar 5 años. Yo conozco iglesias que han esperado 30 años. Hay una iglesia, recuerdo, en La Mirada. ¿Quién conoce al pastor? La iglesia creo que se llama el Redentor, o el Buen Pastor. Romero, creo que se llama el pastor. Hace años que no lo veo. Pero ellos tuvieron un problema, fueron echados de su iglesia por ser bautistas fundamentales, perdieron su terreno por una convención y después arrendaban por décadas. Hasta que finalmente Dios abrió las puertas y pudieron comprarlo. Y doy gracias a Dios que a su tiempo todo lo hace hermoso. Va a requerir que seas paciente. Va a requerir que seas un siervo. Tendrás que aprender lo que es ser valiente por el Señor. También algo que me llama la atención de Josué fue su lealtad. Su lealtad. Miren en Números capítulo 11. Números capítulo 11. Y quiero que vean el versículo 28 conmigo.
Los 11:28. Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Cuando el espíritu reposó sobre dos personas, Eldad y Medad, para que ellos profetizaran, Josué se puso celoso. Y en su lealtad a Moisés, dijo, Moisés, diles que dejen, porque tú eres el hombre de Dios, no permita que ellos profeticen. Y Moisés, ¿cómo respondió? ¿Tienes celo por mí? A veces nosotros tenemos un celo, pero mal aplicado, ¿cierto? Como en Romanos 10:2, cuando habla del pueblo de Dios, Israel, habla de cómo ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos tenían celo, pero no de acuerdo con ciencia. Igual como Jacobo y Juan querían mandar fuego del cielo para consumir a toda una aldea, Jesús les reprende y les dice que no. El celo y la pasión son buenos. De hecho, Dios requiere que nosotros seamos celosos. Apocalipsis 3:19 nos dice esto. Pero nuestro celo tiene que tener el objeto correcto. No es que seamos celosos por cualquier cosa. Debemos ser apasionados por Él, por su palabra, la verdad de la Biblia, y ser leales. Qué gran ejemplo de lealtad tenemos en Josué, aunque quizás fue un poco mal aplicada, ¿no? Pero fue leal al hombre de Dios, le apoyó. Y hasta que un hombre de Dios esté haciendo cosas en contra de la Biblia, debemos serle leal hasta la muerte. Pero el momento en que empieza a ir en contra de la palabra de Dios, ahí tenemos problemas, ¿cierto? Sin duda. Pero cuando un varón de Dios se comporta como la Biblia dice, cumple con los requisitos de un pastor, ama a Dios y es un pastor bíblico, yo estoy con él hasta que me muera. No me hables mal de mi pastor o si no te doy un combo. ¿Se dice combo en México? Un golpe, ¿ya? Decimos combo en Chile. Así que no hables mal de mi pastor. Eres mi pastor. Yo le dije esta semana, pastor, eres el mejor pastor que conozco en todo el mundo. Josué fue leal. Ya me voy de esta iglesia, pues hay una hermana que me mira feo. ¿Dónde está tu lealtad? La Biblia habla en 1 Corintios, creo que es capítulo 11, cómo Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Si Dios te colocó en este cuerpo, no te vayas por ningún motivo, a menos que sea un tema de doctrina o de moralidad. Pero si Dios te puso aquí, quédate. Deja de buscar pastos más verdes en otros lados, porque llegarás y verás que tienen peores problemas que esta iglesia. ¿Sí o no? Si dices, no, pastor, no puede ser, no conoces otras iglesias entonces. Los que hemos conocido muchas sabemos que cada iglesia tiene sus problemas, cada pastor también tiene sus defectos. Sea leal a la congregación donde Dios te ha colocado. Esta es tu iglesia. No busques otra. Josué fue leal, tenía coraje, valentía. Cuando sus 12 espías en Israel fueron escogidos para ir y reconocer la tierra, Josué y Caleb eran los únicos que creyeron la palabra del Señor y dieron un buen reportaje. Después el pueblo, ¿qué quiso hacer? Cuando ellos dijeron, vamos, tomamos la tierra, ¿qué quiso hacer el pueblo? Querían apedrearles, dicen. Querían matarles. En Números 14:10 nos habla de cómo ellos querían apedrearles. Pero Josué y Caleb decían, vamos, les comeremos como pan. En México ustedes dicen pan comido. Es el dicho que tenemos en Chile, pan comido. Dijeron, ese pueblo, sí son grandes, pero para el Señor es pan comido. No es nada. Él era valiente. Y va a requerir valentía para que sirvas a Dios en tiempos como estos.
Hay cosas sucediendo hoy que no pasaban cuando yo era niño. Yo soy joven, yo soy un milenio. Yo tengo 32 años nomás, hasta 35 somos milenios todavía. Yo soy joven. Pero yo recuerdo cuando yo era niño, los baños decían hombres y decían mujeres. El otro día nosotros íbamos a Lancaster, subiendo por esa, la 15 me parece, que te lleva hasta Victorville, y después se va de este lugar hacia Palmdale. Hay una autopista larga donde están esas piedras que se llaman Mormon Rocks. Bueno, ahí hubo un Del Taco. Nosotros nos bajamos y entramos del Taco y decía que este baño es para cualquier persona a pesar de su identificación de género. El otro día tuve que sacar nueva licencia de California. Hace como 3 semanas. ¿Sabe la pregunta que me hizo? Decía sexo. 3 opciones. Man, woman, non-binary. 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 ¿Qué es esto? Non-binary. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que los tiempos han cambiado mucho. Y para servir a Dios hoy va a requerir valentía. Y muéstrate fiel ahora. Quizás mañana tú serás un hombre de Dios. Dios, escúchame, Dios escogió a Josué como el sucesor de Moisés. Dios le escogió. Si yo estoy viendo gente que quiere un trabajo, me han entregado 30 currículum, yo quiero escoger el mejor. ¿Quién escogió a Dios? Josué. Él escogió a Josué. Hay muchas cualidades que tú y yo podemos imitar del Josué. Era fiel, era leal, valiente, paciente, se me llama mucho la atención, y servicial. Yo quería poner unos diáconos en la iglesia y no sabía hacerlo, es la primera vez que planto una iglesia. Entonces todo es nuevo para mí, estoy aprendiendo en cada paso. Entonces hablé con unos pastores con más experiencia. Le dije, pastor, ¿cómo puedo poner un diácono? Y bueno, ustedes ya saben, la palabra diácono es una castellanización del griego. En griego dice diácono o diaconía. Después eso en vez de traducir a castellano, se castellanizó y se puso como diácono. Si se hubiera traducido la palabra, sería siervo o servir. Es por eso que habla de una diaconisa en el libro de Romanos. No fue un diácono, porque para ser diácono tiene que ser marido de una sola mujer. No tenía el oficio de diácono, simplemente era una sierva. ¿Eso qué significa? Era una mujer que servía en la iglesia, era diaconisa. Incluso en inglés no dice que era deaconess, dice que era servant. Es la misma palabra, diácono y siervo. Entonces, yo le dije al pastor, ¿cómo puedo yo escoger un diácono y ponerle en la iglesia? Él me dijo, los diáconos suelen escogerse a ellos mismos. Y dije, pero ¿cómo si yo soy pastor? No soy el que va a poner el diácono. Él dijo, no, los diáconos se muestran a ellos mismos. ¿En qué sentido, pastor? Deja de ser tan ambiguo. ¿Qué dice? La gente que sirve, un varón que cumple los requisitos de un diácono, que está sirviendo como un diácono serviría, lo más probable debe ser diácono. Nish. Es el Simón en Chile. Nish. Wow. Entonces, estoy mirando. Yo creo que pronto tendremos un diácono en la iglesia. Todavía no tenemos. Pero Nacho, yo miro gente como tu papá, miro gente como Dusa, y cómo ellos sirven tan fieles. Y quizás Dios quiere que sean diáconos. Para ser un hombre de Dios vas a tener que ser servicial. Quizás estás escuchando todo eso sobre el currículum de Josué y dices, yo creo que mi currículum es malo. Yo no he estado cumpliendo con esas cosas. De vez en cuando vengo a los cultos, el pastor pide ayuda y yo...
Siempre pienso que otro se va a ofrecer. Yo no tengo mucha valentía. Yo voy a una junta familiar, me dicen, ¿quieres una copa? Una copita, y le digo, no, yo soy cristiano. No. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Ya dale, está bien, adelante. No tienes valentía, no tienes coraje. Cuando la gente se está burlando de Dios y de los creyentes, tú también te ríes. No quieres que nadie sepa. Quizás tu currículum no es muy bueno ahora, quizás no has sido leal. Tú escuchas a un hermano maltratando verbalmente al pastor, y tú dices, pastor hermano, sí, se equivoca en eso y en ese otro. Tú escuchas un chisme, que ya es un pecado escucharlo. Cuando tú escuchas a un chisme, ya te hiciste parte del pecado. Pero más encima tú lo dices a otros. No tienes lealtad, no tienes convicciones. Quizás dirías, yo no soy paciente, es lo que menos tengo, lo quiero ahora. Eso me ha impresionado. Muchos de nosotros llegamos y hay comida rápida. Y tú llegas, lo pides y 30 segundos más te dan la comida. Es una locura. En Chile, tú pides, en la Patagonia, vas y pides comida y como que tienen que ir y ordenar la vaca, después tienen que matar la gallina, pasa 1 hora, están amasando, pasa 2 horas y listo tu colación, está listo. Pero como aquí en Gringolandia, como decimos en Chile, nosotros queremos todo ahora. Lo quiero ahora, ahora, now. No quiero esperar nada. Quizás tú dices, mi currículum no ha sido muy bueno. Tú puedes tomar decisiones para cambiar eso. Fíjate de algo. Hoy, tú estás escribiendo tu currículum para mañana. Las decisiones que estás tomando en ese momento, que tomarás en camino a la casa, y para el día de mañana, pasado mañana, etc., estás escribiendo tu currículum para el siguiente día. Y en 10 años más, tú vas a ser la persona que eres hoy. Tú vas a cosechar en 10 años más lo que hayas sembrado hoy. Es lo que vas a hacer. Si tú quieres ser un fiel cristiano mañana, ¿qué puedes hacer hoy? Ser un fiel cristiano hoy. Si en 10 años más quieres ser el tipo de cristiano que lee la Biblia todos los días y ora todos los días y gana almas y se congrega cada vez que hay culto en la iglesia, si tú quieres ser ese tipo de cristiano en 10 años, ¿qué debes hacer hoy? Serlo. No vas a ser fiel en 5 años más si no lo eres ahora. Toma decisiones. Ser fiel, leal, paciente, valiente. Yo no sé quién aquí podría ser el siervo de Dios mañana, pero hermanos, necesitamos. Nosotros, estoy visitando esta semana, estuve en Lancaster el miércoles, el jueves prediqué para el pastor Ezequiel Salazar, el viernes para Salvador Carrillo, anoche para Salvador Carrillo en Temecula. Hoy en la mañana prediqué en una iglesia americana, ahora estoy aquí, mañana voy a estar en Corona, pasado mañana en Corona, el miércoles en Yucca Valley, en otra iglesia americana. Y nosotros estamos viajando mucho, predicando y visitando iglesias, y me doy cuenta que pasamos una ciudad tras otra ciudad tras otra ciudad que no tiene iglesia, que no tiene una buena iglesia. Hoy yo ni había escuchado, imagínense, toda mi vida en el sur de California, nunca había escuchado de Jurupa Valley. ¿Quién ha escuchado de Jurupa Valley? Yo no. Y ahí pasamos y decía, Jurupa Valley, 100,000 personas. 100,000 personas. Tremenda ciudad, enorme. Yo no sé de nadie, ni gente de habla inglesa, ni gente de habla hispana que esté trabajando en Jurupa Valley, quizás me corriges, pero yo no conozco nadie, o como diríamos en Chile, nadie. No conozco a nadie que esté trabajando en Jurupa Valley. Entonces, ¿quién será la persona que dice, Señor, ven aquí, envíate a mí? Yo te puedo servir. Entonces, empieza a escribir tu currículum ahora, para que sea el momento preciso y Dios dice, ¿quién voy a escoger para trabajar en este lugar? ¿Quién va a ser mi peón para trabajar ahí? Para que te pueda mover a ti, a este lugar. ¿Amén? Hermanos, ¿cómo se acostumbra el pastor a terminar los cultos? Si quiere pasar el púlpito, ¿sí? ¿Yo? Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo hacemos con una invitación? ¿Oramos para terminar? Como yo soy invitado aquí, no quiero hacer nada que no corresponde. Por favor, venga, hermano, ¿ya? Hermanos, gracias por estar tan atentos.